Su ex marido se casaba con otra, la invitó para humillarla. Cuando la vio entrar, se desmayó. El cielo de Ciudad de México se teñía de naranja y rosa mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos del Polanco. Desde la ventana de su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, Esperanza Morales observaba el atardecer con una taza de café entre sus manos temblorosas. A los 35 años, había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples, especialmente después de que su mundo se desmoronara 2 años atrás. El timbre del edificio la sacó de sus pensamientos. Se acercó al intercomunicador con curiosidad, no esperaba a nadie esa tarde de viernes. La voz que escuchó del otro lado le heló la sangre. ¿Esperanza? Soy Ricardo. Necesito hablar contigo. Su corazón se aceleró. Ricardo Mendoza, su ex esposo, no había puesto un pie en su edificio desde el día que firmaron el divorcio. Durante un momento consideró no responder, fingir que no estaba en casa, pero algo en su tono de voz la intrigó. Sube, dijo finalmente, presionando el botón. Mientras esperaba, Esperanza se miró en el espejo del recibidor. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre sus hombros, y aunque ya no usaba el maquillaje elaborado de sus días de casada, sus ojos verdes seguían siendo su mejor atributo. Se alisó la blusa de algodón azul marino y los jeans que había elegido para su día libre del trabajo. Los pasos en el pasillo se acercaban cada vez más hasta que finalmente escuchó 3 golpes suaves en la puerta. Respiró profundo antes de abrir. Ricardo se veía diferente. Su cabello negro ahora tenía algunas canas en las sienes y había ganado algo de peso alrededor de la cintura. Vestía un traje gris carbón que ella no reconocía, probablemente comprado después de su separación. Sus ojos café evitaron los de ella durante los primeros segundos. Esperanza, ¿te ves bien?, dijo con una sonrisa forzada. Gracias. Pasa, supongo. La sala de estar era modesta pero acogedora. Había decorado con plantas que había logrado mantener vivas, algo que la enorgullecía enormemente. El sofá beige de segunda mano que había comprado el año anterior contrastaba con los cojines coloridos que le daban vida al espacio. ¿Quieres algo de tomar?, ofreció por cortesía. No, gracias. Esto no tomará mucho tiempo. Se sentaron en extremos opuestos del sofá, como extraños que apenas se conocían. El silencio se extendió hasta volverse incómodo. Ricardo jugaba con sus llaves, un hábito nervioso que ella recordaba bien. Esperanza, vine porque, bueno, hay algo que necesitas saber de mí. De primera mano. Ella lo observó con atención. Durante sus 8 años de matrimonio había aprendido a leer cada expresión de su rostro. Ahora veía nerviosismo, pero también algo más. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Me voy a casar, soltó de repente, como si las palabras le quemaran la garganta. El mundo de Esperanza se detuvo por un momento. Sabía que esta conversación llegaría algún día, pero eso no la había preparado para el golpe que sintió en el pecho. Oh, fue todo lo que logró decir. Su nombre es Valeria. La conocí en el trabajo hace 1 año. Es una buena mujer. Esperanza asintió lentamente, tratando de procesar la información. Durante los 2 años que llevaban divorciados, había imaginado este momento muchas veces. Había pensado que le gritaría, que lloraría, o que le desearía lo mejor con una sonrisa fingida. Pero ahora que estaba sucediendo, se sentía extrañamente vacía. Me alegro por ti, Ricardo. De verdad. Él la miró sorprendido, como si esperara una reacción diferente. Hay algo más, continuó, su voz ahora más suave. La boda es el próximo sábado. En el club de golf Bosques de las Lomas. Esperanza conocía el lugar. Era donde habían celebrado su propia boda hace 10 años. La ironía no se le escapó. Qué bonito lugar, comentó, sintiendo un nudo en la garganta. Esperanza, yo quería invitarte. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Esperanza parpadeó varias veces, convencida de que había escuchado mal. ¿Perdón? Quiero que vengas a mi boda, repitió, esta vez mirándola directamente a los ojos.
La sala comenzó a dar vueltas ligeramente. Esperanza se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Necesitaba aire fresco aunque la ventana estuviera cerrada. ¿Es una broma?, preguntó, volteándose hacia él. No, no es una broma. Mira, sé que suena extraño, pero, ¿extraño? Ricardo, es completamente demente. Esperanza, por favor, déjame explicarte. Ella se cruzó de brazos, esperando una explicación que pudiera tener el más mínimo sentido. Valeria sabe todo sobre ti. Le he contado sobre nuestro matrimonio, sobre cómo terminó todo. Ella quiere conocerte. ¿Y decidieron que mi humillación pública sería la mejor forma de hacerlo? No es eso. Ricardo se levantó también, acercándose a ella. Esperanza, tú fuiste una parte importante de mi vida. No puedo fingir que no exististe. Valeria lo entiende. Ella dice que sería bonito cerrar ese capítulo de manera civilizada. Esperanza lo miró con incredulidad. Durante su matrimonio, Ricardo había sido muchas cosas, pero nunca cruel de esta manera. ¿Civilizada? ¿Tú crees que es civilizado invitar a tu ex esposa a tu nueva boda? Sé que es poco convencional, pero es enfermizo, Ricardo. El grito la hizo retroceder. No había levantado la voz desde el día de su divorcio, cuando discutieron sobre la división de los bienes. Ricardo bajó la cabeza, claramente avergonzado. Lo siento. No quería gritarte. Es que, mira, Valeria es diferente a como eras tú. Ella es más abierta a este tipo de cosas. Esas palabras dolieron más que cualquier grito. La comparación implícita entre ella y la nueva mujer de Ricardo le recordó todos los reproches que había escuchado durante los últimos años de su matrimonio. Que era muy tradicional, muy celosa, muy pequeño burguesa. Ya veo, murmuró. Esperanza, no lo dije con mala intención. No, está bien. Ya entendí el mensaje. Se dirigió hacia la puerta, y Ricardo entendió que era hora de irse. La boda es el sábado a las 5 de la tarde, dijo, sacando una tarjeta elegante de su saco. Por si decides venir. Dejó la invitación en la mesa del comedor. Era color marfil con letras doradas, mucho más elegante que las invitaciones de su propia boda. Ricardo, lo llamó antes de que saliera. ¿Por qué? ¿Por qué realmente me estás invitando? Él se detuvo en el marco de la puerta, sin voltearse. Porque necesito que veas que tomé la decisión correcta. Que lo nuestro realmente llegó a su fin. Y con esas palabras, salió del departamento, dejando a Esperanza sola con sus pensamientos y una invitación que parecía irradiar dolor desde la mesa. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo y repasando cada palabra de la conversación. ¿En qué momento su vida había tomado este rumbo tan extraño? Hace 10 años era una mujer recién casada, llena de ilusiones y planes para el futuro. Ahora estaba siendo invitada a presenciar cómo su ex esposo comenzaba una nueva vida con otra mujer. A las 3 de la mañana se levantó y se preparó una manzanilla. El departamento estaba en silencio, solo se escuchaba el tráfico lejano de insurgentes. Tomó la invitación de la mesa y la leyó por 5ª vez esa noche. Ricardo Mendoza y Valeria Castillo tienen el honor de invitarle a la celebración de su matrimonio. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. No eran lágrimas de tristeza por perder a Ricardo, esas ya las había llorado hace tiempo. Eran lágrimas de frustración, de rabia, de no entender por qué el universo la ponía en situaciones tan complicadas. El sábado siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Durante la semana, Esperanza había considerado todas las opciones posibles. Podía quedarse en casa, ignorar completamente la invitación y seguir con su vida. Podía ir y comportarse como la ex esposa amargada, hacer una escena y humillarse. O podía hacer algo completamente diferente. El viernes por la noche, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. El sábado por la mañana temprano, Esperanza salió de su departamento con un propósito claro. Su primer destino fue el salón de belleza de su amiga Patricia en la colonia Condesa. «Esperanza», gritó Patricia al verla entrar.
¡Qué sorpresa tan agradable! Patricia había sido su estilista durante años, incluso antes de casarse con Ricardo. Era una mujer de 40 años con cabello rosa chicle y más energía que un adolescente. Patty, necesito tu ayuda. Tengo un evento muy importante esta tarde. ¿Qué tipo de evento? ¿Una cita? Esperanza sonrió misteriosamente. Algo así. Necesito verme absolutamente espectacular. Patricia frotó sus manos con emoción. Ahora sí me diste en el gusto. Siéntate, mija, vamos a hacer magia. Durante las siguientes 4 horas, Patricia trabajó como si estuviera preparando a una novia. Le hizo un corte que le dio movimiento y volumen a su cabello, unas ondas suaves que enmarcaban su rostro perfectamente. El color lo retocó para darle más brillo y profundidad. El maquillaje fue una obra de arte. Patricia resaltó sus ojos verdes con sombras en tonos cobrizos y dorados, definió sus pestañas hasta hacerlas parecer el doble de largas y le dio un rubor natural que la hacía lucir radiante. Los labios los pintó en un tono nude rosado que hacía ver sus dientes más blancos. Híjole, Esperanza. Te ves de infarto. ¿Me puedes decir ahora qué evento es? Me voy a la boda de mi ex marido. Patricia casi se atraganta con su café. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Ricardo se casa hoy, me invitó, y voy a ir. ¿Estás loca? ¿Para qué quieres hacerte eso? Esperanza se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada se veía segura, elegante, poderosa. Porque quiero demostrarle que no me destruyó. Que salí adelante y que soy mejor sin él. Patricia la abrazó. Eres mi heroína. Pero prométeme que no vas a hacer una escena. Te lo prometo. Voy a ser la invitada más elegante y educada de esa boda. Su siguiente parada fue el centro comercial Santa Fe. Tenía el vestido perfecto en mente, solo esperaba encontrarlo. Después de recorrer varias tiendas, lo vio en un aparador, un vestido midi color azul marino con un escote elegante pero no revelador, manga 3/4 y una falda que se ajustaba perfectamente a su figura. Era sofisticado, apropiado para una boda, pero también dejaba claro que quien lo usaba tenía clase. Los zapatos fueron más fáciles de elegir, unas zapatillas de tacón medio en color nude que alargaban sus piernas sin ser incómodas. Un clutch pequeño del mismo color completaba el conjunto. Cuando llegó a casa eran las 3 de la tarde. Tenía 2 horas para prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Se bañó con calma, se aplicó crema por todo el cuerpo y se puso la ropa interior más bonita que tenía. No porque alguien fuera a verla, sino porque la hacía sentir más segura de sí misma. Mientras se vestía, pensó en Ricardo. Durante 8 años había sido su mundo entero. Se habían conocido en la universidad, él estudiaba administración de empresas y ella psicología. Fueron novios durante 4 años antes de casarse en una ceremonia modesta pero llena de amor. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Vivían en un departamento pequeño en la colonia del Valle, trabajaban duro para salir adelante y tenían planes de tener hijos pronto. Pero conforme Ricardo ascendía en la empresa donde trabajaba, comenzó a cambiar. Las llegadas tarde se volvieron rutina. Los fines de semana en casa se convirtieron en compromisos sociales. Las conversaciones románticas fueron reemplazadas por discusiones sobre dinero, sobre su trabajo, sobre cómo ella no entendía sus ambiciones. El golpe final llegó una noche de noviembre. Esperanza encontró mensajes en el teléfono de Ricardo que no dejaban lugar a dudas, tenía una aventura con una compañera de trabajo. Cuando lo confrontó, él no negó nada. Dijo que se había enamorado y que quería el divorcio. Los meses que siguieron fueron un infierno. Ricardo se mudó con la otra mujer, dejando a Esperanza sola en el departamento que habían compartido. Tuvo que venderlo porque no podía pagar la hipoteca sola. Encontró trabajo como psicóloga en una clínica en la colonia Roma y lentamente reconstruyó su vida. Ahora, 2 años después, se daba cuenta de que había sido lo mejor que le pudo pasar. Había redescubierto quién era sin Ricardo. Había hecho nuevos amigos, había viajado sola por primera vez, había aprendido a estar bien consigo misma.
Cuando terminó de vestirse, se miró en el espejo de cuerpo completo. La mujer que veía no se parecía en nada a la Esperanza tímida y dependiente que había sido durante su matrimonio. Esta mujer irradiaba confianza. Tomó un Uber hasta Las Lomas. Durante el trayecto, practicó mentalmente lo que iba a decir cuando viera a Ricardo y a su nueva esposa. Tenía que ser cortés pero no efusiva, elegante pero no arrogante. El club de golf Bosques de Las Lomas era tan elegante como lo recordaba. Los jardines estaban perfectamente cuidados, con flores de temporada que creaban manchones de color contra el verde del césped. El salón principal estaba decorado con arreglos florales blancos y dorados, velas en candelabros de cristal y manteles color champaña. Cuando llegó a la entrada, entregó su invitación al organizador del evento. El hombre consultó su lista y le sonrió. Señora Morales, qué gusto tenerla aquí. La mesa 7, por favor. Caminó hacia el interior del salón con pasos seguros. Algunos invitados ya habían llegado, mayoría desconocidos para ella. Reconoció a algunos compañeros de trabajo de Ricardo y a sus padres, que la saludaron con incomodidad evidente. Encontró su mesa y se sentó junto a una pareja mayor que se presentó como los tíos del novio. Fueron muy amables con ella, aunque claramente no tenían idea de quién era. A las 5 en punto comenzó la ceremonia. Los invitados se levantaron cuando comenzó a sonar la marcha nupcial. Ricardo apareció por el lado derecho del altar, acompañado por el juez. Se veía nervioso pero feliz, vestido con un smoking negro que le quedaba perfecto. Entonces la vio entrar. Valeria Castillo era todo lo que Esperanza había imaginado y más. Era alta, delgada, con cabello rubio platinado que le llegaba hasta la cintura. Su vestido era un diseño exclusivo, probablemente costó más que el salario de 3 meses de Esperanza. Era hermosa, no había forma de negarlo. Pero cuando Valeria llegó al altar y tomó las manos de Ricardo, Esperanza se dio cuenta de algo inesperado, no sentía celos. No sentía dolor. Solo una extraña sensación de liberación. Durante la ceremonia, observó a Ricardo. Veía amor en sus ojos cuando miraba a Valeria, pero también algo más. ¿Nerviosismo? ¿Incertidumbre? Cuando el juez les pidió que dijeran sus votos, la voz de Ricardo tembló ligeramente. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron al cóctel en los jardines. Esperanza tomó una copa de champaña y se mezcló entre los grupos, escuchando conversaciones y observando. Fue entonces cuando sucedió. Estaba junto a la fuente principal, admirando las rosas, cuando escuchó una voz femenina detrás de ella. Disculpe, ¿usted es Esperanza? Se volteó y se encontró cara a cara con Valeria. De cerca era aún más impresionante. Su maquillaje era perfecto, su sonrisa radiante, pero había algo en sus ojos que Esperanza, como psicóloga, reconoció inmediatamente: inseguridad. Sí, soy yo. Felicidades por tu boda, Valeria. Todo está hermoso. Gracias. Yo quería conocerte. Ricardo me ha contado mucho sobre ti. ¿De verdad? ¿Qué te ha dicho? Valeria se mordió el labio inferior, un gesto que la hacía ver mucho más joven. Me dijo que fuiste una buena esposa. Que el divorcio no fue tu culpa. Esperanza asintió, sin saber muy bien qué responder a eso. También me dijo que eras muy inteligente. Y tenía razón. Eres muy amable, Valeria. Hubo un momento de silencio incómodo. Valeria miraba hacia el salón, donde Ricardo charlaba con algunos invitados. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Claro. ¿Cómo sabías que era el momento de dejarlo ir? La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa. Estudió el rostro de Valeria más detenidamente. Bajo todo ese maquillaje y esa sonrisa perfecta, vio a una mujer asustada. ¿Todo está bien, Valeria? Sí, por supuesto. Es mi día de boda, todo está perfecto, respondió rápidamente, pero su voz sonó forzada. Antes de que Esperanza pudiera responder, Ricardo apareció junto a ellas. Esperanza. No puedo creer que hayas venido, dijo, pero cuando la vio completamente, su expresión cambió.
La miró de arriba abajo, y por un momento, pareció no poder hablar. Hola, Ricardo. Felicidades. Todo está muy bonito. ¿Tú, te ves, diferente? Completó ella con una sonrisa. Te ves increíble, murmuró, y inmediatamente se dio cuenta de su error. Valeria había escuchado todo. Ricardo, dijo Valeria con voz tensa, deberíamos volver con los invitados. Sí, tienes razón. Esperanza, gracias por venir. Significaba mucho para mí que estuvieras aquí. Mientras se alejaban, Esperanza notó que Valeria caminaba rígida y que Ricardo volteó a verla una vez más antes de desaparecer entre los invitados. El resto de la noche transcurrió sin mayores incidentes. Esperanza cenó en su mesa, conversó amablemente con los otros invitados y observó a la pareja desde la distancia. Durante el primer baile, vio cómo Ricardo susurró algo en el oído de Valeria que la hizo reír, pero la risa no llegó a sus ojos. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, Esperanza decidió que era hora de irse. Había logrado lo que se había propuesto, demostrar que estaba bien, que había seguido adelante, que no era la mujer rota que Ricardo había dejado atrás. Se acercó a la mesa principal para despedirse de los novios. Valeria estaba hablando con unas amigas, pero Ricardo estaba solo, mirando distraídamente hacia los jardines. Ricardo, ya me voy. Quería agradecerte por la invitación. Él se volteó hacia ella, y nuevamente esa expresión de asombro cruzó por su rostro. ¿Ya te vas? La fiesta apenas está empezando. Creo que ya cumplí mi propósito aquí. Esperanza, yo, quería decirte que me da mucho gusto verte tan bien. Te ves radiante. Gracias. Valeria es una mujer hermosa, Ricardo. Espero que sean muy felices. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Nos casamos muy jóvenes, queríamos cosas diferentes de la vida. Me alegra que hayas encontrado a alguien con quien compartes tus sueños. Ricardo la miró con una expresión que ella no podía descifrar. ¿Era nostalgia? ¿Arrepentimiento? Esperanza, ¿podemos hablar un momento? A solas. Ella miró hacia Valeria, que seguía distraída con sus amigas. No creo que sea apropiado, Ricardo. Es tu noche de bodas. Solo será un momento. Por favor. Contra su mejor juicio, Esperanza asintió. Caminaron hacia una terraza más privada, alejada del bullicio de la fiesta. ¿Qué querías decirme? Ricardo tardó un momento en hablar, como si estuviera buscando las palabras correctas. Quería disculparme. Por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Por haberte hecho daño. Ricardo, eso ya es historia. No necesitas disculparte en tu boda. Sí necesito. Porque me di cuenta de que tal vez cometí un error. Las palabras quedaron flotando en el aire como una bomba a punto de explotar. ¿Qué estás diciendo? Cuando te vi entrar hoy, fue como ver a una persona completamente nueva. La mujer de la que me enamoré en la universidad, pero más fuerte, más segura de sí misma. Y me di cuenta de que, Ricardo, de que nunca debí dejarte ir. Esperanza sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Durante 2 años había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que las oía, solo sentía una profunda tristeza por él. Ricardo, estás nervioso. Es normal en el día de tu boda. Pero no digas cosas de las que te vas a arrepentir. No son nervios, Esperanza. Es la verdad. Contigo tenía algo real, algo sólido. Con Valeria todo es perfecto en la superficie, pero, Ricardo. La voz de Valeria los interrumpió. Se acercaba hacia ellos con pasos rápidos y una sonrisa forzada. Te estaba buscando. Los invitados quieren tomarle fotos a los novios. Sí, claro. Ya vamos, respondió Ricardo, claramente incómodo. Esperanza se dio cuenta de que tenía que salir de esa situación antes de que empeorara. Valeria, ya me iba. Muchas felicidades otra vez. Que tengan una vida hermosa juntos. Gracias por venir, Esperanza. Fue un placer conocerte.
Mientras se alejaba, Esperanza escuchó a Valeria preguntarle a Ricardo en voz baja, ¿de qué estaban hablando? De nada importante, mi amor. Vamos con los invitados. Pero Esperanza sabía que algo había cambiado irrevocablemente esa noche. Había ido a la boda para demostrar que estaba bien sin Ricardo, pero sin quererlo había logrado algo más, había hecho que él se cuestionara su decisión. Mientras esperaba su Uber en la entrada del club, reflexionó sobre lo que había pasado. Se sentía extrañamente en paz. No porque Ricardo hubiera reconocido su error, sino porque ella había comprobado algo importante, ya no lo necesitaba para ser feliz. El Uber llegó y mientras se alejaba del club, vio por la ventana trasera las luces de la fiesta que continuaba. En algún lugar de ese salón, Ricardo y Valeria estaban celebrando el inicio de su matrimonio, pero Esperanza sospechaba que las semillas de la duda ya habían sido plantadas. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. 3 semanas después de la boda, la vida de Esperanza había retomado su rutina normal. Trabajaba en la clínica de lunes a viernes, pasaba los sábados con sus amigas y los domingos visitando a su madre en Coyoacán. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza las palabras que Ricardo le había dicho esa noche en la terraza. Era un miércoles por la mañana cuando recibió un mensaje inesperado. Esperanza, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Valeria. Leyó el mensaje 3 veces antes de estar segura de que no era su imaginación. ¿Qué podría querer la flamante esposa de su ex marido? Durante varios minutos consideró ignorar el mensaje, pero su curiosidad pudo más. Por supuesto. ¿Dónde y cuándo? ¿Podría ser hoy? Conozco una cafetería en Polanco, se llama Café Central. ¿A las 2 de la tarde te parece bien? Esperanza aceptó, aunque pasó el resto de la mañana distraída, especulando sobre el motivo de la reunión. Sus pacientes notaron su falta de concentración, pero logró cumplir con sus sesiones sin mayores problemas. Café Central era un lugar elegante pero acogedor, con mesas de madera y plantas colgantes que le daban un aire bohemio. Esperanza llegó puntual y encontró a Valeria ya esperándola en una mesa del fondo, vestida de forma más casual que en la boda, jeans negros, blusa blanca y una chaqueta de piel. Sin el maquillaje elaborado de su día de boda, se veía más joven y vulnerable. Gracias por venir, dijo Valeria, levantándose para saludarla. No hay de qué. ¿Cómo has estado? Valeria esperó a que se sentaran y pidieran sus bebidas antes de responder. Esperanza, voy a ser directa contigo. Necesito saber qué pasó entre tú y Ricardo en la boda. La pregunta no la sorprendió, pero la honestidad brutal de Valeria sí. No pasó nada, Valeria. Solo nos despedimos. Por favor, no me mientas. Desde esa noche Ricardo está diferente. Distraído. Y cuando menciono tu nombre, se pone tenso. Esperanza bebió un sorbo de su café con leche, tratando de ganar tiempo. No quería mentir, pero tampoco sabía si debía contarle toda la verdad a la nueva esposa de Ricardo. ¿Qué te ha dicho él? Nada. Ese es justamente el problema. Dice que todo está bien, pero yo sé que no es cierto. Esperanza, llevo 2 años con Ricardo. Conozco sus silencios, sus evasivas. Algo pasó esa noche. La sinceridad en la voz de Valeria conmovió a Esperanza. Decidió ser honesta. Ricardo me dijo que tal vez había cometido un error. Valeria palideció. Dejó su taza sobre el plato con manos temblorosas. ¿Un error? Se disculpó por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Dijo que cuando me vio esa noche se dio cuenta de que nunca debió dejarme ir. Dios mío, susurró Valeria, llevándose una mano a la frente. Sabía que algo había pasado, pero no imaginé, Valeria, escúchame. Yo no busqué esa conversación. Él me pidió hablar a solas, y cuando intenté evitarlo, insistió. Te lo estoy contando porque no quiero que pienses que hay algo entre nosotros. Ya no. ¿Ya no? ¿Eso significa que antes sí había algo? Esperanza suspiró. Valeria, estuve casada con Ricardo durante 8 años. Por supuesto que había algo.
pero eso terminó hace 2 años. Yo seguí adelante con mi vida. Pero él no ha seguido adelante. No lo sé. Solo te puedo decir lo que pasó esa noche. Valeria se quedó en silencio durante varios minutos, moviendo distraídamente la cucharita en su taza. Cuando finalmente habló, su voz sonaba frágil. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo sabía que él no me amaba como te amó a ti. Valeria, no, déjame terminar. Desde que empezamos a salir, sabía que había algo de ti que él no podía dejar ir. Pensé que con el tiempo se le pasaría, que nuestro matrimonio sería un nuevo comienzo. Pero cada vez que mencionaba el pasado, se cerraba. Y cuando sugirió invitarte a la boda, una parte de mí supo que era una mala idea. Esperanza no sabía qué decir. La honestidad de Valeria era dolorosa de escuchar. ¿Por qué aceptaste casarte con él entonces? Valeria sonrió con tristeza. Porque lo amo. Y porque pensé que podría hacerlo feliz. Ricardo es un buen hombre, Esperanza. Es inteligente, ambicioso, cariñoso cuando quiere serlo. Pensé que eso sería suficiente. ¿Y ahora? Ahora no sé qué pensar. Llevamos 3 semanas casados y siento que está más lejos de mí que nunca. Esperanza observó a la mujer frente a ella. Valeria tenía todo lo que cualquier mujer podría desear: belleza, juventud, una posición económica cómoda. Pero en ese momento se veía tan perdida como ella se había sentido durante su divorcio. Valeria, ¿puedo darte un consejo? Por favor. Habla con él. Dile lo que me acabas de decir a mí. Un matrimonio no puede funcionar con secretos. ¿Y si confirma mis peores miedos? ¿Y si me dice que sí se arrepiente? Entonces por lo menos sabrás la verdad. Y podrás decidir qué hacer con esa información. Valeria asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Aún no amas? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. No. Ya no. Lo que tuvimos fue real y fue hermoso durante un tiempo, pero eso ya pasó. Soy una persona diferente ahora, y él también. No podríamos volver a ser quienes éramos. Pero él cree que sí pueden. Él está confundido. Tal vez nostálgico. Pero eso no significa que realmente quiera volver conmigo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque conozco a Ricardo. Cuando tomó la decisión de divorciarse, lo hizo porque ya no me amaba. El hecho de que ahora se cuestione esa decisión no significa que sus sentimientos hayan cambiado. Solo significa que está comparando lo que tiene contigo con los recuerdos de lo que tuvo conmigo. Valeria pareció meditar estas palabras. Esperanza, ¿te puedo pedir un favor? Claro. Si Ricardo trata de contactarte, ¿me lo podrías hacer saber? Por supuesto. Pero Valeria, no creo que lo haga. Espero que tengas razón. Se despidieron con un abrazo incómodo pero sincero. Mientras Esperanza caminaba hacia el metro, pensó en lo extraña que era la situación. Había consolado a la nueva esposa de su exmarido, y de alguna manera, había salido de esa conversación sintiéndose más en paz que nunca. Sin embargo, 2 días después, su predicción resultó ser incorrecta. Era viernes por la noche y Esperanza estaba en casa viendo una película cuando sonó su teléfono. El nombre en la pantalla la hizo dudar si contestar o no. Hola. Esperanza, soy Ricardo. ¿Puedo pasar a verte? Ricardo, no creo que sea una buena idea. Por favor. Solo será un momento. Estoy abajo de tu edificio. Esperanza se asomó por la ventana y efectivamente vio el auto de Ricardo estacionado en la calle. Está bien. Sube. Cuando abrió la puerta, Ricardo se veía terrible. Tenía ojeras, su ropa estaba arrugada y parecía no haberse afeitado en días. ¿Qué te pasó? Valeria me dejó. Las palabras cayeron como una bomba. Esperanza lo invitó a pasar y se sentaron en la sala. ¿Qué pasó? Hablamos. Le dije todo lo que sentía, todo lo que pensaba. Y se fue. Dice que necesita tiempo para pensar. Ricardo, tenías razón, Esperanza.
Cometí un error casándome con ella. Pero mi verdadero error fue dejarte ir a ti. Esperanza se levantó del sofá, necesitaba poner distancia entre ellos. Ricardo, estás en una situación emocional muy complicada. No puedes tomar decisiones importantes ahora. No es por la situación. Es porque te vi esa noche y me di cuenta de que nunca dejé de amarte. Eso no es cierto. Si me amaras, no me habrías engañado. No me habrías dejado por otra mujer. Esperanza, yo era otro hombre entonces. Estaba confundido, obsesionado con el éxito, con aparentar. Pensé que tú no entendías mis ambiciones. Y tenías razón. No las entendía entonces, y sigo sin entenderlas ahora. Ricardo se acercó a ella. Pero ahora sé que eso no importa. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro. Lo que tú sientes. Yo ya no siento nada por ti, Ricardo. Solo pena. Las palabras lo golpearon como una bofetada. No me digas eso. Es la verdad. Durante 2 años reconstruí mi vida. Aprendí a ser feliz sin ti. No voy a regresar a ser la mujer dependiente que era antes. No tienes que ser dependiente. Serías mi igual, mi compañera. ¿Cómo Valeria? Ricardo se quedó callado. Exacto. Ricardo, Valeria es una mujer increíble. Es hermosa, inteligente, independiente. Si no puedes apreciar lo que tienes con ella, el problema no está en tus esposas. Está en ti. Tal vez tengas razón, admitió finalmente. Tal vez soy yo el que no sabe lo que quiere. Ve a buscarla. Discúlpate. Dile que estás dispuesto a trabajar en su matrimonio. Pero déjame a mí fuera de esta ecuación. Ricardo se dirigió hacia la puerta con pasos lentos. Esperanza, ¿alguna vez podremos ser amigos? Tal vez. Cuando te hayas decidido por una vida y te comprometas con ella realmente. Después de que se fue, Esperanza se sirvió una copa de vino y se sentó en su balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas, y el ruido constante del tráfico se había vuelto una especie de canción de cuna urbana. Tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Valeria: habla conmigo cuando puedas. Ricardo vino a verme. La respuesta llegó inmediatamente: gracias por avisarme. ¿Podemos vernos mañana? El sábado por la mañana, Esperanza encontró a Valeria esperándola en el mismo café donde se habían visto antes. Esta vez, Valeria se veía aún más frágil. Traía el cabello recogido en una cola de caballo descuidada y los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Vestía un suéter gris demasiado grande que la hacía verse pequeña y vulnerable. Gracias por verme tan pronto, dijo cuando Esperanza se sentó. ¿Cómo estás? Terrible. No he dormido en 2 días. Me fui a casa de mi hermana porque no podía estar en el mismo lugar que Ricardo. Me contó que tuvieron una conversación muy fuerte. Le pregunté directamente si se arrepentía de haberse casado conmigo. Y me dijo que sí. Que se había dado cuenta de que aún te amaba. Valeria comenzó a llorar silenciosamente. Esperanza le ofreció un pañuelo y esperó a que se calmara un poco antes de hablar. Valeria, ¿puedo ser honesta contigo? Por favor. Ricardo está confundido. No creo que realmente sepa lo que quiere. Pero más importante que eso, ¿tú quieres seguir luchando por este matrimonio? No lo sé. Ayer pensé que no, que había sido un error desde el principio. Pero hoy me desperté y lo primero que pensé fue en él. En cómo hace café por las mañanas, en cómo me abraza cuando ve una película de miedo, en cómo se ríe de sus propios chistes. Eso significa que lo amas. Sí, lo amo. Pero no sé si eso es suficiente. ¿Quieres que te cuente algo sobre Ricardo y yo? Valeria asintió y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Durante los últimos años de nuestro matrimonio, yo también me sentía como tú. Sabía que había algo que no funcionaba, pero no sabía qué era. Ricardo se había vuelto distante, impaciente. Trabajaba hasta muy tarde, salía con sus colegas, siempre tenía compromisos que no me incluían a mí.
Esperanza pausó para beber su café y observó a Valeria, quien la escuchaba con atención total. Me había convertido en una extraña en mi propia casa. Cenaba sola la mayoría de las noches, veía películas sola los fines de semana. Cuando le preguntaba a Ricardo si todo estaba bien, él me decía que sí, que solo estaba estresado por el trabajo. Yo le creía porque quería creerle. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal? Fue gradual. Primero dejó de contarme sobre su día. Luego dejó de preguntarme sobre el mío. Las conversaciones se volvieron superficiales, mecánicas. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, ¿y el tuyo? Bien también. Y eso era todo. Valeria asintió con reconocimiento. Nosotros también hacemos eso a veces. Cuando descubrí la infidelidad, una parte de mí se sintió aliviada. Finalmente entendía por qué me sentía tan sola en mi matrimonio. Pero ¿sabes qué fue lo más difícil de aceptar? Que yo también había dejado de luchar. Que me había conformado con ser su esposa, su accesorio, en lugar de ser su compañera. Había perdido mi identidad en el matrimonio. Pero eso no justifica que él te engañara. No, por supuesto que no. Pero mi punto es que ambos contribuimos al fracaso de nuestro matrimonio. Yo me volví pasiva, él se volvió egoísta. Cuando todo terminó, tuve que enfrentar mi parte de responsabilidad. Valeria bebió su cappuccino lentamente, procesando las palabras de Esperanza. A veces siento que estoy viviendo la misma situación. Ricardo llega a casa distraído, dice que está cansado, que tiene mucho trabajo. Cuando trato de hablar con él sobre nosotros, se cierra. Me dice que está todo bien, pero yo sé que no es cierto. ¿Has tratado de hablar con él sobre esto? He intentado, pero siempre encuentra una excusa para evitar conversaciones serias. Después hablamos, me dice. Ahora no es buen momento. Pero el momento perfecto nunca llega. ¿Crees que Ricardo y yo podemos salvar nuestro matrimonio? Creo que pueden, si ambos están dispuestos a hacer el trabajo. Pero tiene que ser decisión de los dos. Si solo uno está luchando, no va a funcionar. ¿Y si él realmente prefiere estar contigo? Valeria, ayer Ricardo vino a mi casa. Me dijo que me amaba, que quería volver conmigo. Valeria palideció completamente. Dejó su taza sobre el plato con manos tan temblorosas que el líquido se derramó un poco. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Que yo ya no sentía nada por él. Y es la verdad. Lo que Ricardo siente no es amor, es nostalgia. Está idealizando lo que tuvimos porque su matrimonio contigo está pasando por un momento difícil. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque conozco la diferencia entre amor y nostalgia. Cuando lo amaba, era capaz de perdonar sus defectos, de aceptar sus debilidades, de luchar por nosotros. Ahora cuando lo veo, solo veo a un hombre que no sabe lo que quiere y que está lastimando a la mujer que lo ama. Dios mío, murmuró Valeria. No sé qué pensar. Una parte de mí quiere odiarte por hablar con mi esposo, pero otra parte me agradece que me estés contando la verdad. Valeria, yo no busqué esa conversación. De hecho, traté de evitarla. Pero él insistió, y cuando me contó lo que te había dicho, supe que tenía que ser honesta contigo. ¿Qué más te dijo? Esperanza dudó antes de responder. Sabía que las siguientes palabras podrían lastimar aún más a Valeria, pero también sabía que ella merecía conocer toda la verdad. Me dijo que se había casado contigo porque pensó que era lo correcto, pero que nunca había dejado de amarme. Que cuando me vio en la boda se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Valeria comenzó a llorar otra vez, esta vez con más intensidad. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que una parte de mí siempre lo supo. Desde antes de la boda, había señales. Cuando hablábamos del futuro, él parecía distante. Cuando empezamos a planear la boda, él dejó que yo tomara todas las decisiones. Decía que no le importaban los detalles, que solo quería que yo fuera feliz. Tal vez realmente quería que fueras feliz. O tal vez no le importaba lo suficiente como para involucrarse. Esperanza, ¿alguna vez Ricardo fue así contigo? Distante,
¿Como si estuviera ahí pero no realmente presente? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Al final sí. Los últimos 2 años de nuestro matrimonio, Ricardo se volvió como describes. Pero antes no era así. Cuando nos conocimos en la universidad, él estaba completamente presente. Me buscaba entre clases, planeaba sorpresas, hablábamos durante horas sobre todo y nada. ¿Cuándo cambió? Gradualmente. Conseguir su trabajo en la empresa fue muy importante para él. Tenía ambiciones grandes, quería ascender rápidamente. Poco a poco, el trabajo se volvió su prioridad número 1. ¿Y tú qué hiciste? Al principio traté de apoyarlo. Entendía que estaba empezando su carrera y que necesitaba dedicarle tiempo. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que ya no era solo el trabajo. Era como si hubiera decidido que nuestro matrimonio ya estaba seguro, que ya no tenía que hacer esfuerzo. Valeria se quedó pensativa por un momento. ¿Crees que conmigo está pasando lo mismo? Honestamente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si Ricardo está repitiendo los mismos patrones, entonces el problema no está en sus esposas. Está en él. ¿Qué me sugieres que haga? Depende de lo que tú quieras, Valeria. ¿Quieres luchar por tu matrimonio o quieres conservar tu dignidad y alejarte? Quiero ambas cosas. Entonces dile exactamente lo que me acabas de decir a mí. Dile que lo amas, pero que no puedes estar en un matrimonio donde no eres la prioridad. Dile que estás dispuesta a luchar por la relación, pero que él también tiene que estar dispuesto. Y si no lo está, entonces es mejor que cada uno siga su camino. ¿Y si me dice que no vale la pena intentarlo? Entonces sabrás que tomó la decisión correcta al separarte de él. Valeria, eres una mujer increíble. Eres joven, hermosa, inteligente, exitosa. No necesitas suplicar por el amor de nadie. A veces no me siento así. A veces me siento como si no fuera suficiente. Escúchame bien, tú no eres el problema. Si Ricardo no puede apreciar lo que tiene contigo, eso dice más sobre él que sobre ti. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cómo superaste el dolor del divorcio? ¿Cómo lograste seguir adelante? Esperanza sonrió por primera vez en toda la conversación. No fue fácil. Los primeros meses fueron terribles. Había días en que no quería levantarme de la cama. Lloraba en el supermercado cuando veía las galletas que le gustaban a Ricardo. Evitaba ciertos lugares porque me recordaban a él. ¿Qué te ayudó? Terapia, principalmente. Y también el apoyo de mis amigas. Pero sobre todo, tuve que aprender a estar sola. Tuve que redescubrir quién era yo sin Ricardo. ¿Cómo hiciste eso? Empecé pequeño. Me inscribí en una clase de cocina italiana. Había querido tomarla durante años, pero Ricardo decía que era una pérdida de tiempo. Luego empecé a viajar sola. Fui a Oaxaca, a Guanajuato, a lugares que siempre había querido conocer. Sounds liberating. Lo fue. Lentamente me di cuenta de que había muchas cosas que había dejado de hacer porque Ricardo no las consideraba importantes. Había perdido mi identidad en el matrimonio. ¿Y ahora? Ahora sé quién soy. Sé lo que quiero y lo que no quiero en una relación. Y por eso puedo decirte con total seguridad que no quiero volver con Ricardo. No porque él sea mala persona, sino porque ya no somos compatibles. Valeria asintió lentamente. Esperanza, ¿puedo pedirte un favor? Depende de qué sea. Si Ricardo trata de contactarte otra vez, ¿podrías decirle que hable conmigo? Que tenemos cosas que resolver. Por supuesto. Pero Valeria, no creo que vaya a hacerlo. Creo que ayer se dio cuenta de que realmente había perdido cualquier oportunidad conmigo. Espero que tengas razón. Y recuerda, no importa lo que pase, tú vas a estar bien. Los corazones rotos se curan, y las mujeres fuertes como tú siempre encuentran la manera de salir adelante. Se despidieron con un abrazo más cálido que la vez anterior. Esperanza caminó hacia su casa sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por ver a Valeria tan dolida,
pero esperanza de que tal vez esta crisis les daría a ella y a Ricardo la oportunidad de construir algo real. El domingo por la noche, mientras Esperanza preparaba su ropa para la semana siguiente, recibió un mensaje de Valeria: hablé con Ricardo. Vamos a intentar terapia de pareja. Te mantengo informada. Gracias por todo. Esperanza sonrió. Era un pequeño paso, pero era un paso hacia adelante. Durante las siguientes semanas, Esperanza mantuvo contacto esporádico con Valeria a través de mensajes. Los reportes eran mixtos. Algunos días estaban mejor, otros días las tensiones resurgían. La terapia estaba ayudando, pero el proceso era lento y doloroso. Mientras tanto, la vida de Esperanza continuaba su curso normal. Trabajaba, veía a sus amigas, visitaba a su madre. Pero había algo diferente en su rutina. Se sentía más ligera, como si se hubiera quitado un peso que no sabía que cargaba. Un mes después de su conversación en el café, Esperanza recibió una llamada inesperada. ¿Esperanza? Soy Ricardo. Su primera reacción fue pánico. ¿Habría pasado algo con Valeria? Hola, Ricardo. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Bueno, mejor. Quería hablar contigo para agradecerte. ¿Agradecerme qué? Valeria me contó sobre su conversación. Sobre lo que le dijiste. Y creo que me ayudó a entender algunas cosas importantes. Me alegra, pero en realidad no hice nada especial. Sí lo hiciste. Le diste perspectiva sobre nuestra situación. Y también le diste el valor para pelearme cuando yo estaba siendo un idiota. Esperanza se rió a pesar de sí misma. ¿Te peleó? Como nunca antes. Me dijo exactamente lo que pensaba de mi comportamiento. Me puso un ultimátum, o me comprometía completamente con nuestro matrimonio, o ella se iba. ¿Y qué decidiste? Decidí comprometerme. De verdad, esta vez. Esperanza, me di cuenta de que lo que sentía por ti no era amor. Era culpa. Culpa por cómo había terminado nuestro matrimonio, culpa por haberte lastimado. ¿Y ahora? Ahora estoy enfocado en mi presente. En Valeria. En construir algo real con ella. Me da mucho gusto escuchar eso, Ricardo. Hay algo más que quería decirte. Quería disculparme por haber ido a tu casa esa noche. Fue egoísta de mi parte. Estaba confundido y te involucré en mi confusión. Ya no importa, Ricardo. Lo importante es que ahora estés bien. Gracias, Esperanza. Por todo. Por ser tan madura sobre esta situación tan extraña. Por ayudar a Valeria cuando podrías haberla odiado. Por haber sido parte de mi vida durante 8 años. Ricardo, también quiero agradecerte algo. ¿Qué? Por haberme dejado ir. Sé que suena extraño, pero si no hubieras terminado nuestro matrimonio, yo nunca habría descubierto quién realmente soy. Nunca habría crecido como persona. ¿Eres feliz, Esperanza? Sí, soy feliz. De una manera que nunca pensé posible. Me alegra mucho escuchar eso. Cuando colgaron, Esperanza se sentó en su sofá y reflexionó sobre la conversación. Había sido la primera vez en 2 años que había hablado con Ricardo sin sentir dolor o resentimiento. Solo sentía gratitud y paz. 3 meses después de su llamada con Ricardo, la vida de Esperanza había encontrado un nuevo ritmo. Los días se sentían más ligeros, más llenos de posibilidades. Era como si hubiera cerrado definitivamente un capítulo de su vida y estuviera lista para escribir uno nuevo. Una tarde de jueves, mientras organizaba algunos archivos en la clínica, su colega Paula asomó la cabeza por la puerta de su oficina. Esperanza, hay alguien aquí que quiere conocerte. ¿Un paciente nuevo? No, es Miguel Santillán. Es el psicólogo que va a dar la conferencia sobre terapia de trauma el próximo mes. Llegó temprano y está visitando la clínica. Esperanza había oído hablar de Miguel Santillán. Era reconocido en su campo, había escrito varios artículos que ella había leído y encontrado muy interesantes. Tenía una reputación de ser brillante pero también humilde y abierto.
Claro, me encantaría conocerlo. Paula la guió hacia la sala de juntas donde un hombre de unos 40 años estaba hojeando uno de los libros de la biblioteca de la clínica. Era de estatura media, con cabello castaño ligeramente rizado que tenía algunas hebras grises en las sienes. Llevaba jeans oscuros y una camisa azul marino, vestimenta casual pero profesional. Miguel, te presento a Esperanza Morales, una de nuestras psicólogas más experimentadas. Esperanza, este es Miguel Santillán. Miguel levantó la vista del libro y sonrió. Era una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos café. Es un placer conocerte, Esperanza. Paula me ha contado cosas excelentes sobre tu trabajo. Igualmente. He leído varios de tus artículos. El de trauma intergeneracional me pareció particularmente fascinante. ¿En serio? No mucha gente se interesa por ese tema. Creo que es fundamental para entender cómo los patrones se repiten en las familias. Miguel cerró el libro que estaba hojeando y le prestó toda su atención. ¿Has trabajado con casos así? Varios. Tengo una paciente que está repitiendo exactamente los mismos patrones de relación que su madre. Es fascinante y triste a la vez. ¿Y cómo abordas esa situación? Esperanza se encontró hablando con Miguel durante la siguiente hora sobre teorías psicológicas, casos de estudio, diferentes enfoques terapéuticos. Era estimulante hablar con alguien que entendía completamente su trabajo y que además aportaba perspectivas nuevas. Paula los interrumpió cuando ya se hacía tarde. Disculpen que interrumpa, pero ya son las 7:30. Miguel, ¿no tenías una cena con la directora? Miguel miró su reloj con sorpresa. Cielo santo. Se me pasó el tiempo volando. Esperanza, ha sido una conversación maravillosa. También para mí. ¿Te parece si continuamos mañana? Me gustaría escuchar más sobre tu enfoque con familias disfuncionales. Me encantaría. Al día siguiente, Miguel llegó a la clínica temprano y esperó a que Esperanza terminara con su último paciente del día. Habían quedado de tomar café en un lugar cerca de la clínica. El café era pequeño y acogedor, con libreros llenos y plantas en cada mesa. Se sentaron junto a la ventana, desde donde se podía observar el movimiento de la calle. Cuéntame sobre ti, le dijo Miguel después de pedir sus bebidas. ¿Cómo terminaste especializándote en terapia familiar? En parte fue por experiencia personal. Pasé por un divorcio difícil hace un par de años y me di cuenta de cuántos patrones inconscientes había arrastrado de mi familia a mi matrimonio. ¿Quieres hablar sobre eso? No es un secreto. Estuve casada 8 años con un hombre que pensé que conocía perfectamente. Resultó que los dos teníamos expectativas muy diferentes sobre lo que significaba estar casados. Eso debe haber sido muy doloroso. Lo fue. Pero también fue liberador en muchos aspectos. Me obligó a examinar mi propia vida, mis propios patrones. Lo que descubrí cambió completamente mi forma de trabajar con parejas. Miguel asintió con entendimiento. Yo también pasé por un divorcio. Hace 5 años. Tengo una hija, Sofía, que ahora tiene 12 años. ¿Cómo ha sido manejar la copaternidad? Complicado al principio. Mi ex esposa y yo tuvimos que aprender a separar nuestros problemas como pareja de nuestras responsabilidades como padres. La terapia nos ayudó mucho. ¿Fuiste a terapia durante el divorcio? Sí, y fue fundamental. No solo para el divorcio, sino para entender por qué había elegido ciertos patrones en mi relación. Mi padre era muy distante emocionalmente y me di cuenta de que yo había aprendido a ser igual. Esperanza sintió una conexión inmediata con Miguel. No solo por su trabajo, sino por su honestidad y su capacidad de reflexión personal. ¿Y Sofía cómo está con toda la situación? Bien, creo. Al principio fue difícil para ella, pero ahora tiene una buena relación con ambos padres. Viene conmigo cada 2 fines de semana y la mitad de las vacaciones. ¿Te gusta ser padre? El rostro de Miguel se iluminó completamente. Es lo mejor de mi vida. Sofía es inteligente, graciosa, curiosa sobre todo. A veces me sorprende con sus observaciones sobre el mundo.
Se nota cuánto la amas. ¿Y tú? ¿Tienes hijos o planeas tenerlos? Esperanza pausó antes de responder. Ricardo y yo lo intentamos durante años. Nunca sucedió. Durante mucho tiempo pensé que era lo que más quería en la vida, pero ahora ya no estoy tan segura. ¿Por qué cambió tu perspectiva? Creo que parte de mi deseo de tener hijos estaba conectado con mi idea de lo que debería ser mi vida. Casada, con hijos, en una casa perfecta. Cuando todo eso se derrumbó, me di cuenta de que había muchas formas de tener una vida significativa. Eso es muy sabio. Conozco a muchas personas que tienen hijos por las razones equivocadas y luego tanto los padres como los niños sufren. Exacto. Ahora siento que si algún día tengo hijos, será porque realmente quiero ser madre, no porque sea lo que se espera de mí. La conversación fluyó naturalmente. Hablaron sobre sus filosofías sobre la vida, sobre sus carreras, sobre libros que habían leído y lugares que habían visitado. Miguel era inteligente y reflexivo, pero también tenía un sentido del humor que la hacía reír. Esperanza, me preguntaba si te gustaría cenar conmigo el sábado. La invitación la tomó por sorpresa, pero no de manera desagradable. ¿Como una cita? Sí, como una cita. Si eso te hace sentir cómoda. Esperanza consideró la oferta. Habían pasado 2 años desde que había tenido una cita real. La idea la ponía nerviosa pero también emocionada. Me gustaría eso. Perfecto. ¿Conoces Pujol? He oído hablar de él, pero nunca he ido. Es uno de mis lugares favoritos. La comida es increíble y el ambiente es íntimo pero no abrumador. El sábado por la noche, Esperanza pasó más tiempo del usual arreglándose. Eligió un vestido negro que era elegante pero no formal, zapatos que eran cómodos para caminar pero elegantes para un restaurante fino. Miguel la recogió en su auto, un sedán gris que estaba impecablemente limpio. Se veía guapo en jeans oscuros y una camisa gris que resaltaba sus ojos. Te ves hermosa, Esperanza. Gracias. Tú también te ves muy guapo. El restaurante era exactamente como Miguel lo había descrito. El ambiente era cálido y sofisticado, con iluminación que hacía que todo se sintiera íntimo. Su mesa estaba en una esquina tranquila, perfecta para conversar. Durante la cena, hablaron sobre todo y nada. Miguel le contó sobre un viaje que había hecho a España el año anterior y Esperanza compartió historias sobre sus pacientes, sin romper la confidencialidad, por supuesto. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Miguel durante el postre. Por supuesto. ¿Estás lista para una relación? Quiero decir, sé que tu divorcio fue relativamente reciente. Esperanza apreció su franqueza. Honestamente, no estoy segura. Nunca pensé que querría salir con alguien otra vez. Pero pasar tiempo contigo se siente natural. Entiendo. Después de mi divorcio, pensé que nunca podría confiar en alguien lo suficiente para una relación real. Pero el tiempo cambia la perspectiva. ¿Cómo es eso? Bueno, durante el primer año después del divorcio, estaba tan enfocado en no repetir los mismos errores que casi me quedé paralizado. Cada mujer que conocía, la analizaba obsesivamente, buscando señales de alarma. ¿Y qué cambió? La terapia ayudó. Pero más que nada, fue pasar tiempo con Sofía. Verla crecer y cambiar me hizo darme cuenta de que el crecimiento nunca se detiene. No somos entidades fijas repitiendo los mismos patrones para siempre. Esa es una perspectiva hermosa. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo has procesado tu divorcio? De manera similar, creo. Al principio estaba tan enojada. Enojada con Ricardo, enojada conmigo misma, enojada con la situación en general. Pero gradualmente, me di cuenta de que la ira me mantenía estancada. ¿Cuándo cambió eso? Gradualmente. Pero creo que el punto de inflexión fue cuando Ricardo se volvió a casar. Miguel alzó una ceja. ¿En serio? Eso debe haber sido difícil. Lo fue, pero no de la manera que esperaba. Pensé que me sentiría celosa o amargada. En cambio, me sentí aliviada.
como si finalmente tuviera permiso para seguir adelante completamente. ¿Fuiste a la boda? Esperanza se rió. En realidad, sí. Es una larga historia, pero él me invitó. Su nueva esposa quería conocerme. Wow, eso es muy moderno. Fue muy extraño. Pero de alguna manera rara, me dio el cierre que no sabía que necesitaba. ¿Sigues en contacto con ellos? Con ella, ocasionalmente. Valeria es una buena persona. Se merece la felicidad. Miguel estudió su rostro. ¿Realmente lo dices en serio, verdad? Sí. Hubo un tiempo en que pensé que nunca perdonaría a Ricardo por lo que le hizo a nuestro matrimonio. Pero aferrarme al resentimiento solo me lastimaba a mí. Eso requiere una enorme madurez. O enormes facturas de terapia, dijo con una sonrisa. Miguel se rió. Probablemente ambas. Se quedaron charlando sobre el café, ninguno queriendo que terminara la noche. Finalmente, Miguel pidió la cuenta y regresaron a su auto. ¿Te gustaría caminar un poco? Conozco un parque cerca que es hermoso de noche. Me gustaría. El Parque México era indeed hermoso bajo las luces de la calle. Senderos bordeados de árboles y bancas tranquilas lo hacían sentir como un oasis en medio de la ciudad bulliciosa. Caminaron lentamente, a veces hablando, a veces simplemente disfrutando del silencio cómodo. Esperanza, quiero ser honesto contigo sobre algo. ¿Qué es? Realmente me gustas. Más de lo que esperaba cuando nos conocimos por primera vez. Tú también me gustas, Miguel. Pero no quiero acelerar nada. Sé que recuperarse de un divorcio toma tiempo, y respeto eso. Ella dejó de caminar y se volvió para mirarlo. Miguel, aprecio tu honestidad. Y tienes razón, todavía estoy descubriendo lo que quiero. Pero me gustaría seguir viéndote, si eso está bien. Más que bien. Se inclinó y la besó suavemente. Era un beso suave y breve que prometía sin exigir nada. Cuando regresaron al edificio de apartamentos de ella, Miguel la acompañó hasta la puerta pero no asumió que sería invitado a subir. Gracias por una noche encantadora, Esperanza. Gracias. Pasé un tiempo maravilloso. ¿Puedo llamarte mañana? Me gustaría. Durante las siguientes semanas, Esperanza y Miguel cayeron en un ritmo cómodo. La llamaba por las noches, a veces se encontraban para tomar café después del trabajo, y cenaban juntos cada sábado. Esperanza se dio cuenta de que Miguel era diferente a cualquier persona con quien había salido antes, incluyendo a Ricardo. Con Ricardo, había sentido que necesitaba ser cierto tipo de persona, arreglada, agradable, sin complicaciones. Con Miguel, podía ser completamente ella misma. Miguel era paciente cuando necesitaba espacio, comprensivo cuando el estrés del trabajo la distraía, y le brindaba apoyo cuando dudaba de sí misma. No trataba de arreglar sus problemas sino simplemente escuchaba cuando necesitaba hablar. Una noche, después de aproximadamente 6 semanas de citas, estaban caminando por la colonia Roma Norte cuando Miguel se detuvo repentinamente. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te gustaría conocer a Sofía? La pregunta la asustó. Conocer a su hija significaría que la relación se estaba volviendo seria, algo para lo que no estaba segura de estar lista. Miguel, eso es un gran paso. Lo sé. Y si no estás lista, está bien. Pero Sofía sigue preguntando sobre la amiga que he estado viendo, y creo que le agradarías. ¿Qué le has dicho sobre mí? Que eres una colega que se ha vuelto una buena amiga. Que eres amable e inteligente. Tiene curiosidad sobre ti. Esperanza lo pensó durante varios días. La idea de conocer a Sofía tanto la emocionaba como la asustaba. Por un lado, era una clara indicación de que Miguel veía potencial para un futuro real juntos. Por otro, significaba que si las cosas no funcionaban entre ellos, no solo estaría rompiendo con Miguel sino también potencialmente lastimando a una niña. Finalmente, decidió confiar en sus instintos. Está bien. Me gustaría conocerla. ¿En serio? Sí.
pero tal vez algo casual. Sin presión. Perfecto. ¿Qué tal un picnic en Chapultepec? A Sofía le encantan los botes de pedales en el lago. Eso suena perfecto. El siguiente sábado, Miguel recogió a Esperanza temprano en la mañana. En el camino a recoger a Sofía, le dio algunos consejos. Puede ser tímida al principio. A veces se pone nerviosa conociendo gente nueva. Pero una vez que entra en confianza, te hablará sin parar. ¿Qué le gusta? Leer, especialmente novelas de fantasía. Está obsesionada con Harry Potter en este momento. También le gusta el arte, pintar y dibujar. Y está aprendiendo a tocar violín, aunque no estoy seguro de que los vecinos lo aprecien. Cuando llegaron a la casa de su ex esposa, una bonita casa colonial en Las Lomas, Miguel fue solo a la puerta. Esperanza esperó en el auto, sintiendo que sus nervios crecían. Unos minutos después, regresó con una niña que era casi tan alta como Esperanza había esperado, pero de apariencia más seria. Sofía tenía el cabello rizado de Miguel pero más oscuro, y ojos café serios que parecían captar todo. Sofía, me gustaría que conocieras a mi amiga Esperanza. Esperanza, esta es Sofía. Hola, Sofía. Tu papá me ha contado cosas muy lindas sobre ti. Bola, respondió Sofía tímidamente, pero Esperanza notó que la estaba observando con curiosidad. Durante el viaje a Chapultepec, Sofía permaneció callada, respondiendo preguntas con monosílabos. Pero una vez que llegaron al parque y comenzaron a caminar hacia el lago, empezó a relajarse. ¿Papá te contó que estoy leyendo Harry Potter? Preguntó finalmente. Sí, me dijo. ¿Cuál es tu libro favorito hasta ahora? El prisionero de Azkaban. ¿Has leído los libros? Todos. Me encantan. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Quién es tu personaje favorito? Hermione, definitivamente. ¿Y el tuyo? Luna Lovegood. Creo que es muy valiente ser diferente. Miguel sonrió, viendo cómo su hija se animaba hablando con Esperanza. Alquilaron un bote de pedales y pasaron una hora navegando por el lago. Sofía se había abierto completamente para entonces, contándole a Esperanza sobre la escuela, sus amigas, sus dibujos. Era una niña inteligente y observadora, con un sentido del humor seco que definitivamente había heredado de su padre. Durante el picnic que habían preparado, Sofía le hizo preguntas directas a Esperanza. ¿Te gusta mi papá? Miguel se atragantó con su agua. Sofía, está bien, dijo Esperanza. Sí, me gusta mucho tu papá. Es una persona muy buena. ¿Vas a ser su novia? Sofía, esas son preguntas muy personales, intervino Miguel, claramente avergonzado. No pasa nada, dijo Esperanza. No estoy segura, Sofía. Apenas nos estamos conociendo. Está bien. Solo quería asegurarme de que fueras buena para él. Mi mamá dice que tengo que proteger a papá porque es muy ingenuo con las mujeres. Miguel se cubrió la cara con las manos. Tu madre dijo eso, ¿verdad? Sí, pero también dijo que si te gustaba tanto como para presentarte a mí, probablemente eras especial. Esperanza sintió una calidez extendiéndose por su pecho. La aprobación de Sofía significaba más de lo que había esperado. El resto del día transcurrió maravillosamente. Visitaron el zoológico, tomaron helado, y Sofía les enseñó algunos de sus dibujos que llevaba en su mochila. Era talentosa para su edad, con un estilo único que capturaba emociones de manera sorprendente. Cuando llevaron a Sofía de regreso a casa de su madre, ella abrazó a Esperanza. Me gustas, le susurró al oído. Espero verte otra vez pronto. A mí también me gustas mucho, Sofía. Durante el viaje de regreso a casa, Miguel estaba inusualmente callado. ¿Todo bien? Preguntó Esperanza. Más que bien. Estaba pensando en lo natural que se sintió todo hoy. Sofía puede ser muy protectora conmigo, especialmente cuando conoce a alguien nuevo. Pero contigo, fue como si te hubiera conocido toda su vida. Es una niña increíble, Miguel. Inteligente, divertida, cariñosa.
Has hecho un trabajo maravilloso criándola. Gracias. Eso significa mucho para mí. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué pasaría si esto se vuelve más serio entre nosotros? ¿Cómo manejarías la situación con Sofía? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no lo sé. Cada situación es diferente. Pero sé que Sofía necesita estabilidad y honestidad. Si decidimos comprometernos más seriamente, tendría que ser algo a largo plazo. Entiendo. ¿Eso te da miedo? Un poco. No porque no quiera comprometerme contigo, sino porque no quiero lastimar a Sofía si las cosas no funcionan. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de persona que eres. Cuando llegaron al apartamento de Esperanza, Miguel apagó el motor pero no se movió para salir del auto. Esperanza, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Te amo. Las palabras la tomaron completamente por sorpresa. Era la primera vez que se decían algo así. Miguel, no tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Esperanza lo miró a los ojos y vio sinceridad total, vulnerabilidad. Esperanza. Yo también te amo, dijo suavemente. El beso que compartieron fue diferente a cualquier otro. Tenía profundidad, promesa, futuro. Esa noche, mientras Miguel dormía a su lado por primera vez, Esperanza reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. 2 años atrás había sido una mujer rota, humillada por la infidelidad de su esposo y perdida en un mundo que ya no reconocía. Había tocado fondo cuando Ricardo la dejó. Había pasado meses sintiéndose inadecuada, convenciéndose de que no había sido suficientemente buena como esposa. Pero poco a poco, con terapia y el apoyo de sus amigos, había reconstruido su autoestima. Había aprendido a vivir sola, a tomar decisiones por sí misma, a encontrar felicidad en las cosas pequeñas. Había redescubierto su pasión por su trabajo, había hecho nuevas amistades, había viajado a lugares que siempre había querido conocer. Y ahora, cuando menos lo esperaba, había encontrado el amor otra vez. Un amor maduro, basado en respeto mutuo y valores compartidos. 6 meses después, la vida había tomado un ritmo aún más establecido. Miguel prácticamente vivía en el apartamento de Esperanza, aunque mantenía el suyo para cuando Sofía se quedaba con él. Los fines de semana que Sofía estaba con ellos se habían vuelto los favoritos de Esperanza. Una tarde de sábado, mientras los tres preparaban la cena juntos, el teléfono de Esperanza sonó. Era un mensaje de Valeria. Ricardo y yo queremos invitarte a cenar la próxima semana. Nos gustaría conocer a Miguel si estás cómoda con eso. Esperanza sonrió. 1 año atrás, la idea de cenar con Ricardo y su esposa la habría llenado de ansiedad. Ahora solo sentía curiosidad y apertura hacia nuevas posibilidades. ¿Quién es?, preguntó Miguel, notando su expresión. Valeria, la esposa de mi ex marido. Quieren invitarnos a cenar. Miguel alzó las cejas con sorpresa. ¿En serio? ¿Y cómo te sientes al respecto? Bien, creo. ¿Te incomodaría conocerlos? Para nada. Si son importantes para ti, entonces son importantes para mí también. ¿Saben quién es papá?, preguntó Sofía desde donde estaba cortando vegetales. ¿Te refieres a si saben que tengo novia?, preguntó Miguel. Sí. Lo van a saber ahora, dijo Esperanza, escribiendo su respuesta. Nos encantaría. Propón día y lugar. 1 semana después, los 4 se encontraron en un restaurante mexicano moderno en la zona rosa. La cena había sido idea de Valeria, quien quería que Miguel y Ricardo se conocieran en un ambiente neutral y relajado. Al principio, la atmósfera fue un poco tensa. Ricardo parecía nervioso, Miguel estaba observador, y Esperanza y Valeria actuaban como anfitrionas tratando de facilitar la conversación. Pero gradualmente, la tensión comenzó a disolverse. Ricardo y Miguel descubrieron que tenían varias cosas en común, ambos eran aficionados al fútbol, ambos disfrutaban cocinar, y ambos tenían opiniones fuertes sobre la política mexicana. Esperanza observó con diversión cómo su ex esposo y su actual novio debatían apasionadamente sobre la selección nacional.
Valeria captó su mirada y ambas mujeres sonrieron con entendimiento. Durante el postre, Ricardo finalmente abordó el elefante en la habitación. Miguel, Esperanza debe haberte contado que ella y yo tenemos una historia complicada. Ella lo ha mencionado, sí. Quiero que sepas que lo que siento por Esperanza ahora es afecto genuino y respeto. Nada más. Ella me ayudó a entender algunas cosas importantes sobre mí mismo, y siempre le estaré agradecido por eso. Miguel asintió. Aprecio tu honestidad, Ricardo. Y puedo ver que ambos han seguido adelante de manera saludable. Valeria y yo estamos yendo a terapia de pareja, continuó Ricardo. Ha sido útil de muchas maneras. Una cosa que aprendí es que no puedes construir un futuro mientras vives en el pasado. Eso es muy sabio, respondió Miguel. Esperanza sintió una oleada de orgullo por todas las personas en la mesa. Todos habían crecido de alguna manera de las experiencias que habían compartido. Al final de la noche, cuando se estaban despidiendo, Valeria abrazó a Esperanza calurosamente. Gracias, le susurró al oído. ¿Por qué? Por ayudarme a encontrar mi fuerza. Y por mostrarme que las exesposas no tienen que ser enemigas. Ricardo también abrazó a Esperanza, pero brevemente y sin ningún lingering. Cuídate, Esperanza. Y Miguel, ella es una mujer muy especial. Lo sé, respondió Miguel simplemente. Durante el viaje a casa, Miguel estuvo inusualmente callado. ¿Estás bien?, preguntó Esperanza. Estaba pensando en lo extraño que es todo esto. Hace un año estaba seguro de que nunca podría confiar en alguien lo suficiente para enamorarme otra vez. Y aquí estamos, cenando con tu ex marido y su esposa como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Te molesta? Para nada. Me parece maduro. Civilizado. Me gustas aún más viendo cómo manejas situaciones complicadas con tanta gracia. Gracias. A veces me sorprendo a mí misma. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Alguna vez imaginas nuestro futuro? Quiero decir, a largo plazo. Esperanza sintió un salto en su corazón. A veces. ¿Y tú? Todo el tiempo. Veo a Sofía graduándose de preparatoria con nosotros dos en la audiencia. Te veo en Navidad con mi familia. Te veo envejeciendo conmigo. Eso suena hermoso. ¿Te asusta? Un poco. Pero ya no tanto como antes. ¿Por qué? Porque contigo me siento segura de ser yo misma. No siento que tenga que cambiar quién soy para hacer que funcione nuestra relación. Miguel tomó su mano. Esperanza, hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿Qué? ¿Te mudarías conmigo? No inmediatamente, pero eventualmente. Podríamos buscar un lugar que fuera nuestro, no tuyo o mío. Esperanza consideró la propuesta. La idea de crear un hogar con Miguel y Sofía la llenaba de emoción en lugar de miedo. Me encantaría. ¿En serio? En serio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Esperanza pensó en todo lo que había cambiado en su vida en los últimos 2 años. Había pasado de ser una mujer dependiente que definía su valor a través de su matrimonio, a ser una persona independiente y segura que elegía amor en lugar de necesitarlo. La invitación a la boda de Ricardo había sido dolorosa en su momento, pero ahora podía ver que había sido exactamente lo que necesitaba. Le había dado la oportunidad de cerrar ese capítulo de su vida y abrirse a algo nuevo. Miguel no era Ricardo. No trataba de cambiarla o mejorarla. La amaba tal como era, con todos sus defectos y fortalezas. Y ella lo amaba de la misma manera. Mientras Miguel dormía a su lado y escuchaba los sonidos de la ciudad por la ventana, Esperanza se sintió perfectamente en paz. No sabía qué traería el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. Al año siguiente, en una pequeña ceremonia en el jardín de la casa de la madre de Esperanza, ella y Miguel se casaron. Sofía fue la portadora de los anillos, vestida con un vestido que había elegido ella misma. Ricardo y Valeria enviaron un hermoso regalo y una carta deseándoles lo mejor. La vida había dado un círculo completo,
pero era un círculo que incluía crecimiento, sanación y nuevo amor. Esperanza había aprendido que a veces las crisis más dolorosas pueden llevarnos exactamente donde necesitamos estar. En su noche de bodas, mientras bailaba con Miguel en el pequeño jardín iluminado por luces de colores, recordó aquella noche en el club de golf cuando había ido a la boda de Ricardo. Había llegado esa noche queriendo demostrar algo, pero se había ido con algo mucho más valioso, la comprensión de que ya no necesitaba la validación de nadie más. ¿En qué piensas?, le preguntó Miguel al oído. En que estoy exactamente donde quiero estar, respondió, y lo dijo con total sinceridad. Meses después, cuando se mudaron a una casa en la colonia del Valle que habían escogido juntos, Esperanza encontró entre sus cosas la invitación original a la boda de Ricardo. Por un momento consideró tirarla, pero decidió guardarla. No como un recordatorio doloroso, sino como testimonio de su capacidad de supervivencia y crecimiento. Sofía había decorado su nueva habitación con dibujos que había hecho de su nueva familia. En uno de ellos, los tres aparecían sonriendo bajo un arco iris gigante. Cuando Esperanza le preguntó qué significaba el arco iris, Sofía respondió con la sabiduría de una niña de 13 años: significa que después de la tormenta siempre sale el sol. Esperanza colgó ese dibujo en la sala, donde todos pudieran verlo. Era un recordatorio diario de que los finales también pueden ser comienzos, y que el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega cuando estamos listos para recibirlo. Una noche, 2 años después de su boda con Miguel, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era Valeria. Esperanza, ¿podrías venir a tomar café conmigo mañana? Hay algo que quiero contarte. Al día siguiente se encontraron en su café usual. Valeria se veía radiante, con un brillo especial en los ojos. Estoy embarazada, le dijo con una sonrisa enorme. ¡Felicidades! ¡Qué maravillosa noticia! 5 meses. Ricardo y yo decidimos esperar para contarle a la gente, pero quería que tú fueras una de las primeras en saberlo. ¿Cómo se siente Ricardo? Emocionado, nervioso, ansioso. Todas las emociones normales de un futuro papá. Pero sobre todo, presente. Completamente presente en esta experiencia. Esperanza sintió una felicidad genuina por ellos. ¿Y tú cómo te sientes? Feliz. Asustada. Emocionada. Pero sobre todo, agradecida de que pasáramos por todo lo que pasamos. Nos hizo más fuertes. ¿Siguen yendo a terapia? Ocasionalmente. Más como mantenimiento que como emergencia. Aprendimos que el matrimonio es trabajo constante, pero trabajo que vale la pena. Me alegra mucho escuchar eso. Esperanza, quería agradecerte otra vez. Si no me hubieras dado el valor para luchar por mi matrimonio, tú encontraste ese valor dentro de ti misma, Valeria. Yo solo te ayudé a reconocerlo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo está Miguel? Muy bien. Estamos pensando en tener un bebé también. Los ojos de Valeria se iluminaron. Eso sería maravilloso. Aún no estamos discutiendo. A los 40 años no es lo mismo que a los 30, pero siento que ahora podría ser madre por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas? Porque quiero compartir el amor que Miguel y yo tenemos. Porque quiero darle un hermano o hermana a Sofía. Porque siento que tengo mucho que ofrecer como madre. Antes querías tener hijos para salvar tu matrimonio con Ricardo, ¿verdad? Esperanza asintió. Pensaba que un bebé resolvería nuestros problemas. Ahora sé que los hijos no pueden arreglar una relación rota. Solo pueden enriquecer una que ya es sólida. Cuando se separaron esa tarde, ambas mujeres se sintieron llenas de esperanza para el futuro. Habían pasado de ser rivales a ser amigas, de ser enemigos accidentales a ser aliadas en el crecimiento personal. 6 meses después, en una reunión familiar, Miguel hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa. Sofía tiene algo que decirnos. La adolescente se levantó, sonriendo nerviosamente. Esperanza va a tener un bebé. Va a ser mi hermano o hermana. La mesa explotó en gritos de alegría.
La madre de Esperanza comenzó a llorar, los padres de Miguel brindaron con champaña, y Sofía abrazó a Esperanza tan fuerte que casi no la deja respirar. ¿Cómo lo supiste?, le preguntó Esperanza. Los escuché hablando en la cocina. Y además, has estado comiendo galletas saladas por las mañanas. Mi maestra dice que eso es lo que hacen las mujeres embarazadas. Esperanza miró a Miguel, quien tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Como el hombre más afortunado del mundo. 9 meses después, Diego Miguel Santillán Morales llegó al mundo en una mañana soleada de abril. Sofía fue la primera en cargarlo después de Miguel y Esperanza, y declaró inmediatamente que sería la mejor hermana mayor del mundo. Ricardo y Valeria enviaron flores y una carta hermosa felicitándolos. Su propia hija, Emma, había nacido 3 meses antes, y Valeria escribió que esperaba que los niños se conocieran algún día. Mientras Esperanza amamantaba a Diego por primera vez, pensó en los caminos extraños que toma la vida. 5 años atrás había sido invitada a la boda de su exmarido con el propósito de humillarla. Esa invitación la había llevado a cerrar un capítulo doloroso de su vida y abrirse a un nuevo amor. Ahora tenía una familia hermosa, una carrera exitosa y una paz interior que nunca había pensado posible. Había aprendido que la felicidad no viene de aferrarse al pasado o de controlar el futuro, sino de estar completamente presente en el momento actual. ¿En qué piensas?, le preguntó Miguel, sentándose a su lado en la cama del hospital. En que la vida es extraña y hermosa. ¿Por qué? Porque todo lo malo que me pasó me llevó a todo lo bueno que tengo ahora. Miguel besó su frente. Te amo, Esperanza. Y yo a ti. Diego abrió sus pequeños ojos y miró a sus padres como si entendiera perfectamente lo que había llegado a hacer, completar una familia que había nacido del dolor pero había crecido en el amor. Años más tarde, cuando Diego ya caminaba y hablaba, la familia recibió una invitación inesperada. Era para la fiesta del 5º aniversario de bodas de Ricardo y Valeria. Al reverso, Valeria había escrito: nos gustaría que nuestras familias se conocieran oficialmente. La fiesta se celebró en un jardín hermoso en Coyoacán. Diego y Emma jugaron juntos mientras los adultos conversaban. Sofía, ahora una adolescente de 18 años que estudiaba arte, se encargó de cuidar a los niños pequeños. En un momento de la tarde, Esperanza y Ricardo se encontraron solos junto a la fuente del jardín. Nunca pensé que terminaríamos aquí, dijo Ricardo. ¿Dónde? Como amigos. Con familias felices. Celebrando juntos. La vida tiene formas extrañas de arreglar las cosas. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminamos? Esperanza observó a Miguel empujando a Diego en un columpio improvisado mientras Sofía tomaba fotos. Vio a Valeria sosteniendo a su segunda hija, Lucía, que había nacido el año anterior. Vio todas las vidas que habían florecido desde el dolor de su divorcio. No, respondió finalmente. No me arrepiento de nada. ¿En serio? En serio. Si hubiéramos seguido casados, probablemente habríamos sido miserables. Tú no habrías conocido a Valeria, yo no habría conocido a Miguel. Nuestros hijos no existirían. Ricardo asintió lentamente. A veces pienso en cómo sería si hubiéramos ido a terapia en lugar de divorciarnos. Ricardo, éramos personas diferentes entonces. Necesitábamos crecer separados antes de poder ser buenos compañeros para alguien más. Tienes razón. Y debo admitir que te ves más feliz ahora de lo que jamás te vi conmigo. Porque aprendí a ser feliz conmigo misma primero. Esa es una lección que me tomó mucho tiempo aprender. Valeria se acercó a ellos con Lucía en brazos. ¿De qué hablan con tanta seriedad? Solo recordando el pasado, dijo Ricardo, tomando a su hija. Yo prefiero mirar hacia el futuro, dijo Esperanza, observando a toda la familia extendida que se había formado de maneras tan improbables. ¿Saben qué?, dijo Valeria. Deberíamos hacer esto todos los años. Una reunión familiar oficial. ¿Una reunión de qué familia?, preguntó Miguel, acercándose con Diego en brazos.
De la familia que elegimos, respondió Esperanza, y todos rieron porque tenía sentido perfecto. Esa noche, mientras acostaba a Diego, Esperanza le leyó el cuento de siempre. Cuando terminó, el niño le preguntó, «Mamá, ¿qué significa familia?». Esperanza pensó en la pregunta. Pensó en Ricardo y Valeria, quienes habían pasado de ser adversarios a ser amigos queridos. Pensó en Sofía, quien la había aceptado como madre sin dudar. Pensó en Miguel, quien la amaba exactamente como era. Pensó en sus propios hijos, que habían nacido del amor maduro y consciente. Familia, le dijo a Diego, es la gente que eliges amar y que elige amarte, sin importar de dónde vengan o cómo los conociste. ¿Como papá y Sofía y tú? Exacto. Y como Ricardo y Valeria y Emma y Lucía también. ¿Son todos nuestra familia? Sí, mi amor. Todos somos familia. Diego se quedó dormido con una sonrisa en los labios, y Esperanza se quedó un momento más sentada junto a su cama, reflexionando sobre los caminos impredecibles del corazón humano. La invitación a aquella boda había llegado como una humillación, pero se había convertido en una liberación. Había temido enfrentar a Ricardo y su nueva esposa, pero había terminado encontrando la fuerza que no sabía que tenía. Había ido a demostrar que estaba bien y había descubierto que realmente lo estaba. Había pensado que esa noche se trataba de cerrar un capítulo, pero resultó ser el prólogo de la historia más hermosa de su vida. A veces, las invitaciones más inesperadas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. ¿Te gustó esta historia de superación y segundas oportunidades? Si te emocionaste con el viaje de Esperanza desde el dolor del divorcio hasta encontrar un amor verdadero y maduro, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias inspiradoras como esta. Comparte en los comentarios, ¿crees que Esperanza hizo bien en ir a la boda de su ex marido? ¿Has vivido alguna experiencia similar donde algo doloroso se convirtió en una bendición disfrazada? No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Cada semana traemos relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que, sin importar cuán difícil sea el presente, siempre hay esperanza para un futuro mejor. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y emocione. Y gracias por ser parte de esta comunidad.